La nevada cae por igual sobre el mendigo y el aristócrata, pero el escándalo solo entierra a este último. Alton Hunter nunca tuvo la intención de hacerse el salvador. Había pasado 10 años forjándose una reputación de bastardo frío y despiadado. Estaba perfectamente contento viendo arder a sus enemigos. Pero cuando encuentra a la prometida de su mayor rival temblando en una esquina helada, con un vestido de novia destrozado, la venganza de repente parece muy diferente. A veces, el arma más peligrosa que puedes usar contra un enemigo es la piedad. El invierno en Londres no solo enfriaba la piel, hundía sus dientes hasta la médula. Alton Hunter, el duque de Westford, estaba en la escalinata del Club Whites. Exhaló una columna de vaho blanco en el aire helado de la noche. Eran más de las 2 de la mañana. El club de caballeros a su espalda zumbaba con los sonidos apagados de cristales tintineando, risas bajas y el ruinoso barajar de las cartas. Alton había ganado mucho esa noche. Llevó a la bancarrota a un vizconde y despojó a un barón de su finca en el campo. Sin embargo, la victoria le sabía a cenizas en la garganta. Siempre era así. Hizo una seña para que trajeran su carruaje. Las calles de St. James estaban desiertas. Estaban cubiertas por una traicionera capa de hielo negro. Reflejaba los halos tenues y parpadeantes de las farolas de gas. Su cochero, acurrucado en un grueso abrigo de lana, hizo avanzar a los caballos. Alton se caló el sombrero de fieltro de castor para protegerse del viento cortante y bajó los escalones. Casi no la vio. Si el viento no hubiera atrapado el dobladillo rasgado de seda blanca, si no lo hubiera levantado como un fantasma contra la valla de hierro forjado de un callejón, Alton habría subido a su carruaje y se habría ido a casa. Pero el movimiento le llamó la atención. Se detuvo, con la mano apoyada en el tirador de latón de la puerta del carruaje. Un montón de tela pálida estaba apretado en el hueco de un muro de ladrillo. Buscaba desesperadamente refugio del viento. Alton frunció el ceño. Los borrachos y los mendigos eran bastante comunes, pero no vestían de seda. Se alejó del calor del carruaje que esperaba y caminó hacia el callejón. Sus botas crujían ruidosamente sobre los adoquines helados. «Oiga», dijo Alton. Su voz era un barítono grave y áspero que solía hacer que sus subordinados se apresuraran. «Se congelará hasta morir antes de que la guardia la encuentre». El bulto se movió. Un rostro se giró hacia arriba, iluminado brevemente por la oscilante luz de gas, y Alton sintió que se le cortaba la respiración. Era Brittany Linfield. Conocía bien su rostro, aunque nunca se los habían presentado formalmente. Era la única hija del conde de Carmarthen, una mujer cuya inteligencia silenciosa se desperdiciaba por completo. Su empobrecido padre solo pensaba en ascender socialmente. Y lo que es más importante, era la mujer que, hace exactamente 12 horas, debía casarse con Lord Henry Caversham. Henry Caversham. Solo el nombre era una maldición en la mente de Alton. Caversham era el hombre que había llevado al hermano menor de Alton a la ruina, a una tumba temprana en un duelo que apestaba a juego sucio. El hombre al que Alton había pasado los últimos 5 años intentando destruir, silenciosa y metódicamente. Y sin embargo, aquí estaba la prometida de Caversham, acurrucada en un callejón de St. James en su noche de bodas. No estaba llorando. Eso fue lo primero que Alton notó. Tenía los labios agrietados y amoratados, de un aterrador tono azul. La nieve cubría sus pestañas y se aferraba a las elaboradas y ahora arruinadas trenzas de su cabello oscuro. Llevaba un fino vestido de novia de color marfil, de encaje y satén. Era completamente inadecuado para la brutal helada de diciembre. No tenía capa ni guantes. Temblaba tan violentamente que sus dientes castañeteaban a un ritmo rápido y horrible. Su gracia, logró decir. Su voz era apenas un susurro, raspada por el frío. Lo reconoció. Por supuesto que sí. La amarga rivalidad entre Westford y Cavendish era el secreto peor guardado de Mayfair. Lady Brittany. Alton no le tendió la mano. Analizó la situación con el mismo cálculo despiadado que aplicaba en el Parlamento. Tenía entendido que actualmente se dirigía a una luna de miel en el distrito de los lagos. Un sonido corto y entrecortado escapó de sus labios. Alton tardó un segundo en darse cuenta de que era una risa. «Cambio de planes», susurró.
rodeándose las costillas con sus brazos desnudos y temblorosos. ¿Dónde está Cavendish?, preguntó Alton, endureciendo la voz. Se ha ido. Brittany apretó los ojos. El temblor estaba superando su capacidad para hablar. Tomó el borrador de la dote, me dejó en el carruaje, dijo que iba a buscar un ladrillo caliente. El carruaje se fue, me dejó en los escalones de la iglesia. La mandíbula de Alton se tensó. Cavendish no solo la había abandonado. Había robado a su padre, la había humillado públicamente y la había dejado en una parte de la ciudad donde una mujer con un vestido destrozado sería tomada por loca o algo peor. Era un acto de crueldad profunda y cobarde. Estaba destinado a vengarse de su padre por alguna ofensa percibida. Y era totalmente propio de Henry Cavendish. ¿Cuánto tiempo ha estado caminando?, exigió Alton. ¿Horas? No, no lo sé. Apoyó la cabeza en el ladrillo helado. Intentaba encontrar el camino a casa de mi tía en Pall Mall. Me perdí. Se estaba muriendo. Alton podía ver el aterrador letargo apoderándose de sus facciones. La forma en que sus ojos luchaban por mantenerse abiertos. El frío estaba pasando del dolor al entumecimiento. A Alton no le gustaba Brittany Linfield. Tampoco le disgustaba. Era simplemente una pieza en el tablero, un peón que pertenecía a su enemigo. La lógica dictaba que debía alertar a la guardia. Debía hacer que la llevaran a la puerta de su padre y dejar que el escándalo resultante incinerara por completo la reputación de Caversham. Dejarla aquí para que la descubrieran las autoridades sería la forma más fácil de asegurar la muerte social de Henry. Pero Alton miró sus labios azules y amoratados. Miró la obstinada inclinación de su barbilla, la absoluta negativa a llorar, incluso mientras se congelaba hasta morir en la cuneta. Maldiciendo en voz baja, Alton se quitó su pesado abrigo de lana. Se arrodilló, sin importarle que el aguanieve empapara sus pantalones a medida, y colocó el enorme abrigo sobre sus hombros temblorosos. El abrigo la envolvió por completo. El calor residual de su cuerpo quedó atrapado en el forro, y Brittany dejó escapar un patético gemido involuntario cuando el calor la alcanzó. Sin pedir permiso, Alton deslizó un brazo bajo sus rodillas y el otro detrás de su espalda. Se puso de pie, levantándola sin esfuerzo. No pesaba casi nada. «¿Qué está haciendo?», murmuró ella contra su pecho, demasiado débil para luchar. «Salvarle la vida, Lady Brittany». El interior del carruaje del duque era un refugio de caoba pulida, cuero oscuro y gruesos cojines de terciopelo. Debajo de los asientos, unos calentadores de pies de cobre irradiaban un calor intenso y constante. Alton depositó a Brittany en el banco delantero y se sentó frente a ella. Levantó la mano, golpeó 2 veces el techo y el carruaje se puso en marcha. El movimiento repentino hizo que Brittany se inclinara hacia un lado, pero se sujetó, agarrando el asiento de cuero con dedos blancos y temblorosos. Alton buscó en un discreto armario de madera empotrado en la pared del carruaje. Sacó una petaca de plata, desenroscó el tapón y se la tendió. «Beba». Brittany miró la petaca y luego a él. Sus ojos oscuros estaban febriles y brillantes contra la aterradora palidez de su piel. No tenía fuerzas para sacar los brazos de debajo del pesado abrigo de lana. Alton suspiró, un sonido corto y agudo. Se movió para sentarse a su lado. «Abra la boca». El orgullo brilló en sus ojos, una breve y ardiente chispa de desafío, pero la supervivencia ganó. Separó sus labios agrietados. Alton inclinó la petaca, permitiendo que una pequeña medida de líquido ámbar tocara su lengua. Era un whisky escocés terriblemente fuerte. Brittany tosió, un sonido desgarrador que sacudió su pequeño cuerpo. Pero un ligero rubor comenzó a florecer en lo alto de sus pómulos. «¿Mejor?», preguntó Alton, retirando la petaca. «¿Quema?», dijo ella con voz rasposa, recuperando una fracción de su tono normal. «Bien, significa que no es un cadáver». Alton volvió a poner el tapón y arrojó la petaca al asiento de enfrente. Se retiró a su lado del carruaje, poniendo distancia entre ellos. El silencio que se extendió entre ellos era pesado. Solo lo rompía el rítmico golpeteo de los cascos y el traqueteo de las ruedas del carruaje sobre las desiguales calles de Londres. Alton la estudió con una intensidad descarada. Estaba arruinada.
Eso era un hecho simple e inalterable. Una novia abandonada en el altar era una tragedia. Una novia abandonada en las calles durante la noche era un escándalo que ninguna familia aristocrática podría sobrevivir. Su padre, un hombre conocido por su temperamento violento y su orgullo superficial, probablemente la encerraría en una decadente casa de campo por el resto de su vida. La trataría como una mancha vergonzosa en el nombre de la familia. Henry sabía exactamente lo que estaba haciendo. Brittany pareció leer sus pensamientos. Se ajustó las solapas de su enorme abrigo alrededor de la garganta. «Me lleva a casa de mi padre», afirmó. No era una pregunta. Era el tono resignado de un prisionero que marcha al patíbulo. «La llevo a mi casa en Grosvenor Square», corrigió Alton con suavidad. La cabeza de Brittany se levantó de golpe. El movimiento repentino la hizo estremecerse. «No puede. El escándalo ya está escrito, Lady Brittany», interrumpió Alton, con una voz brutalmente práctica. «Para mañana por la mañana, Caversham se habrá asegurado de que todos los chismosos de Mayfair sepan que la abandonó. Inventará una historia. Afirmará que descubrió alguna horrible verdad sobre su virtud, o que su padre intentó engañarlo con los acuerdos. Se pintará a sí mismo como la víctima de una familia conspiradora, y usted será el daño colateral». Brittany lo miró fijamente. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Sabía que tenía razón. Siempre había sabido lo que era Henry. Le había suplicado a su padre que no aceptara el matrimonio. Pero las deudas del conde eran profundas, y los bolsillos de Henry eran lo suficientemente profundos para cubrirlas. «¿Por qué hace esto?», preguntó Brittany, con la voz quebrada. Buscó en el rostro de Alton. Vio los ángulos duros de su mandíbula, el gris frío e inflexible de sus ojos. No había suavidad en él, ni piedad. «Usted odia a Henry. Yo era su prometida. Debería estar riéndose. No soy dado a la risa, Lady Brittany, y desprecio a Henry Caversham más de lo que podría imaginar». Alton se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. La tenue luz de las farolas que pasaban proyectaba sombras largas y severas sobre su rostro. «Si la devuelvo a su padre esta noche, usted será destruida. Su padre creerá las mentiras de Henry, la repudiará o la enterrará en el campo. Henry gana. ¿Y si voy con usted? Si viene conmigo, estará comprometida sin remedio», admitió Alton con franqueza. Encontrada en el carruaje de un duque soltero a las 3 de la mañana, un duque rival, nada menos. Pero aquí está la diferencia. Alton hizo una pausa, dejando que el silencio captara su atención. «Si es arruinada por mí, yo asumiré la responsabilidad. Le ofreceré la protección de mi nombre, y al hacerlo, humillaremos a Henry Caversham de una manera de la que nunca se recuperará». Brittany dejó de temblar. El frío se estaba retirando, reemplazado por un profundo y aterrador shock. Miró a Alton Hunter, tratando de encontrar la mentira en su austera expresión. «¿Se casaría conmigo?», susurró. «¿Para fastidiar a un rival? Me casaría con usted», dijo Alton. Su tono era tan casual como si estuvieran discutiendo el tiempo. «Porque es lo estratégicamente correcto. Cavendish robó su dote. Intentó destruirla para burlarse de mí. Sí, para burlarse de mí. Sabía que estaba rastreando sus deudas. Sabía que me estaba acercando a sus activos. Este abandono teatral fue su forma de voltear el tablero antes de que yo pudiera darle jaque mate. Me niego a darle esa satisfacción». Brittany dejó escapar un suspiro que era mitad risa, mitad sollozo. «Está tan loco como él». «Estoy completamente cuerdo», respondió Alton suavemente. «Y usted es una superviviente. No lloró en ese callejón, no gritó, conservó sus fuerzas. Respeto eso. Necesito una duquesa que entienda la realidad del mundo en que vivimos. Y usted necesita un protector que posea más dinero y más poder que su padre y su ex prometido juntos». Se reclinó, señalando las ventanas del carruaje. «Llegaremos en 10 minutos. Tiene hasta entonces para decidir. Puedo decirle a mi hombre que dé la vuelta y la deje en la puerta de su padre. Enfrentará su ira sola. O entra conmigo, y mañana haremos que Henry Cavendish desee no haber nacido». Brittany miró la seda arruinada de su vestido que asomaba por debajo del abrigo de Alton. El vestido era un símbolo de la codicia de su padre y la crueldad de Henry.
Había sido comprada y vendida, y luego desechada como basura. Volvió a mirar a Alton. El duque de Westford era un hombre aterrador. Se sabía que era desalmado, calculador e implacable. Pero mientras la miraba ahora, no había engaño en su mirada. Ofrecía una transacción, un trato frío y duro. Era exactamente lo que ella necesitaba. Dígale a su cochero que siga, su gracia, dijo Brittany. Su voz se estabilizó. De repente, tengo ganas de venganza. Los labios de Alton se crisparon. No fue exactamente una sonrisa, pero cambió por completo el paisaje de su rostro. Excelente. La residencia de Westford en Grosvenor Square era un monumento a la personalidad de Alton. Imponente, inmaculada y completamente desprovista de calidez. Cuando las pesadas puertas delanteras se abrieron para recibirlos, el cavernoso vestíbulo de entrada resonó con un silencio estéril y hueco. Alton guió a Brittany a través del umbral. Sus piernas aún estaban inestables. La circulación que regresaba le provocaba una dolorosa sensación de hormigueo en los pies, haciéndola tropezar. El agarre de Alton en su codo era firme como el hierro, manteniéndola erguida. El portero de noche, un hombre corpulento llamado Higgins, estaba en posición de firmes. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver al duque regresar con una mujer descalza, envuelta en su abrigo. Pero 10 años al servicio de Alton Hunter habían entrenado su rostro en una máscara de estoica neutralidad. «Despierte a la señora Gable», ordenó Alton enérgicamente, sin detenerse mientras guiaba a Brittany hacia la escalera principal. «Dígale que prepare la habitación azul, con el fuego encendido, ladrillos calientes, y que traiga una tetera de té fuerte y cualquier carne fría que haya en la despensa». «De inmediato, su gracia», murmuró Higgins, desapareciendo en las sombras del pasillo de servicio. Alton llevó a Brittany a un pequeño estudio de proporciones íntimas en la planta baja. Estaba revestido de roble oscuro y olía intensamente a tinta, encuadernaciones de cuero y humo de leña vieja. Se había mantenido un fuego en el hogar para evitar que la habitación se congelara por completo. Alton arrastró un pesado sillón de cuero directamente frente a la chimenea y depositó a Brittany en él sin ceremonias. Agarró un atizador de latón y apuñaló viciosamente las brasas moribundas, arrojando 2 grandes leños a las ascuas. Las chispas saltaron contra el ladrillo. «Quédese ahí», ordenó Alton, dándole la espalda para cruzar la habitación hacia un pesado aparador de caoba. Sirvió 2 vasos de brandy, regresando para poner uno en sus manos. Brittany agarró el vaso. Sus dedos funcionaban de nuevo, aunque le dolían terriblemente. Miró alrededor de la habitación, observando el severo orden del espacio. No había toques femeninos, ni cojines suaves, ni porcelana decorativa. Era la habitación de un hombre que trabajaba y que vivía enteramente dentro de su propia mente. «Vive como un monje», observó Brittany en voz baja, el brandy aflojando la opresión en su pecho. Alton levantó la vista de su propio vaso, arqueando una ceja. «Requiero eficiencia, Lady Brittany, no comodidad». «Ya veo». Tomó un sorbo lento del licor. El ardor fue menos impactante esta vez. «¿Chismorreará su personal?» «Mi personal recibe un salario excepcionalmente bueno para permanecer sordo, mudo y ciego», respondió Alton, apoyando las caderas en el borde de su enorme escritorio, cruzando los brazos. «Pero poco importa si lo hacen. Para mañana al mediodía, habré conseguido una licencia especial del arzobispo. Estaremos casados antes de que la tinta se seque en los periódicos de la mañana». Brittany miró las llamas danzantes. La realidad de lo que había aceptado se estaba asentando sobre ella como una manta pesada y sofocante. Iba a casarse con el duque de Westford, un hombre al que apenas conocía, un hombre que asustaba a la mayor parte del parlamento. «No tiene que hacer esto, ¿sabe?», dijo Brittany, su voz apenas más alta que el crepitar del fuego. «Me salvó la vida. Ya ha obtenido una victoria moral sobre él. Podría simplemente enviarme al continente, financiar una huida. No sería una carga para usted». Alton frunció el ceño. Las líneas alrededor de su boca se profundizaron. Se apartó del escritorio y caminó hacia ella, deteniéndose justo al borde de la alfombra del hogar. «¿Cree que esto es por caridad?», preguntó, su voz baja y peligrosa.
Brittany levantó la vista, encontrándose con sus ojos gris pizarra. Creo que esto es por Henry. Yo soy simplemente el arma que ha recogido para golpearlo. Tiene razón, asintió Alton, sin inmutarse. No trafico con caridad, pero subestima su propio valor, Brittany. Era la primera vez que usaba su nombre de pila sin el título. El sonido en sus labios fue extrañamente reconfortante. Henry Caversham cree que las mujeres son desechables, continuó Alton, con la mirada fija en la de ella. Creyó que mi hermana era desechable cuando arruinó su reputación hace 5 años para cubrir sus propias deudas de juego. Creyó que usted era desechable esta noche. Al tomarla como mi esposa, le estoy demostrando a todo el imperio británico que lo que él descartó era, de hecho, la pieza más valiosa del tablero. La estoy elevando a un rango que él nunca podrá tocar. Como duquesa de Westford, tendrá precedencia sobre él. Lo superará en rango, en riqueza y en duración. Cada vez que entre en un salón de baile, tendrá que inclinarse ante la mujer que dejó morir en la nieve. La respiración de Brittany se entrecortó. Lo vio entonces, la herida abierta y sangrante bajo el exterior helado de Alton, su hermana. Esa era la raíz del odio. Henry había destruido a alguien que Alton amaba, y Alton había pasado años convirtiéndose en un monstruo para exigir retribución. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Brittany en voz baja. ¿Qué pasará cuando la venganza se complete, su gracia? Cuando Henry esté completamente destruido, y nos quedemos mirándonos el uno al otro en una mesa de desayuno durante los próximos 40 años. Alton se acercó más, mirándola acurrucada en su abrigo de gran tamaño. Entonces tendremos un desayuno muy tranquilo y muy cómodo. Un golpe en la puerta rompió la pesada tensión en la habitación. Adelante, dijo Alton, dando un paso atrás. La señora Gable, una mujer alta y austera, con un batín de lana y un gorro prendido a toda prisa, entró en la habitación llevando una pesada bandeja de plata. Sus ojos se desviaron brevemente hacia Brittany, observando el vestido de novia arruinado visible bajo el abrigo, antes de volver a su empleador. La habitación azul está preparada, su gracia, dijo la señora Gable con suavidad, dejando la bandeja en una mesa auxiliar. He preparado un baño caliente, y he encontrado ropa de dormir adecuada. Gracias, señora Gable, dijo Alton. Lady Brittany se quedará con nosotros permanentemente. Se dirigirá a ella como lo haría con su futura duquesa. La señora Gable no parpadeó. Muy bien, su gracia. ¿Debo enviar a buscar a una modista por la mañana? A primera hora, confirmó Alton. Lady Brittany requiere un guardarropa completamente nuevo. No escatime en gastos. Por supuesto, su gracia. El ama de llaves inclinó la cabeza y se retiró, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Brittany miró la bandeja de comida. Había roast beef en rodajas, pan grueso y una tetera de té humeante. Su estómago se contrajo violentamente, recordándole que no había comido desde la mañana anterior en anticipación a un desayuno de bodas que nunca recibió. Coma. Instruyó Alton suavemente, señalando la bandeja. Luego báñese, duerma. Mañana vamos a la guerra. Brittany se puso de pie. Sus piernas estaban más firmes ahora. Dejó que el pesado abrigo de Alton se deslizara de sus hombros, cayendo sobre el sillón. Se paró frente a él con los restos sucios y arruinados de su vestido de novia. El encaje estaba roto, el satén manchado de hollín y nieve sucia. Parecía una víctima de una batalla que no sabía que estaba librando. Se acercó a la bandeja, se sirvió una taza de té y tomó una rebanada de pan. Dio un mordisco, masticó metódicamente y tragó. Se volvió hacia Alton, con la barbilla en alto. El miedo había desaparecido por completo de sus ojos, reemplazado por una resolución fría y brillante que igualaba perfectamente la de él. A primera hora de mañana, su gracia, dijo Brittany. Quiero que me muestre los libros de contabilidad con las deudas de Henry. Alton Hunter, el despiadado y frío duque de Westford, miró a su arruinada y hermosa prometida, y por primera vez en 10 años, sonrió genuinamente. Como desee, querida. La mañana se abrió sobre Londres no con calor, sino con una luz plana y gris que despojaba a las calles de la ciudad de su romanticismo. Brittany se despertó en una cama lo suficientemente grande como para tragarse a una familia. Las sábanas eran de pesado algodón egipcio,
con un ligero olor a lavanda y lejía. Durante un largo minuto de desorientación, miró el yeso intrincadamente tallado del techo, tratando de unir los recuerdos fracturados de la noche anterior. El frío, el callejón, el whisky, el trato. Apartó las sábanas. Sus pies descalzos tocaron la gruesa alfombra turca y un agudo dolor le recorrió las pantorrillas. Los moretones en sus dedos eran de un feo color púrpura moteado, un brutal recordatorio de que no había soñado la terrible experiencia. Caminó hacia el lavabo, viendo su reflejo en el espejo dorado que había encima. Tenía los ojos sombreados. Sus pómulos eran lo suficientemente afilados como para cortar vidrio. No parecía una novia sonrojada. Parecía una mujer que había sobrevivido a un naufragio. Un golpe seco en la puerta precedió la entrada de la señora Gable. El ama de llaves fue seguida por un ejército de doncellas que llevaban sombrereras, trozos de tela y una bandeja de café humeante. Detrás de ellas, una mujer delgada y de aspecto nervioso con un severo vestido gris sostenía una cinta métrica como si fuera un rosario. Madame Delacroix, anunció la señora Gable, su tono recortando el nombre francés en algo agresivamente inglés. El duque pidió que trajera todo lo de su tienda que pudiera quedarle bien. Se espera al arzobispo al mediodía. Brittany asintió, sirviéndose una taza de café solo. Ignoró el azúcar. Empecemos, madame. Tenemos una guerra para la que vestirnos. 3 horas después, Brittany estaba en el estudio de Alton. Llevaba un vestido de día de lana oscura, de color ciruela amoratada, tan perfectamente entallado que parecía una armadura. El cuello alto ocultaba las tenues líneas azules del frío, que aún marcaban su garganta. Alton estaba junto a la ventana, con un vaso de agua en la mano. Llevaba un abrigo negro riguroso y un chaleco de color carbón. Parecía menos un novio y más un verdugo. El arzobispo de Canterbury, un hombre corpulento que parecía profundamente molesto por todo el asunto, estaba detrás del escritorio, aferrando un libro de oraciones. «Estamos aquí reunidos», rezongó el arzobispo, apresurando las sílabas. La ceremonia duró 11 minutos. No hubo flores, no hubo música. La voz de Alton no vaciló cuando pronunció sus votos, y tampoco la de Brittany. Cuando Alton deslizó una pesada alianza de oro antiguo en su dedo, un anillo sacado de una bóveda, frío y pesado con siglos de historia de los Hunter, le quedó perfecto. «Los declaro marido y mujer», terminó el arzobispo, cerrando el libro con un chasquido definitivo. «Que Dios se apiade de sus almas». Alton firmó el registro, le entregó al clérigo una bolsa de monedas lo suficientemente pesada como para asegurar su absoluto silencio sobre el momento de la licencia, y le pidió a Higgins que acompañara al hombre a la salida. La pesada puerta de roble se cerró con un clic. Estaban solos. Alton se volvió hacia ella. No se adelantó para ofrecerle un beso. No sonrió. En su lugar, caminó hacia la pesada caja fuerte de hierro empotrada en la pared detrás de su escritorio. Marcó la combinación con facilidad y sacó 3 gruesos libros de contabilidad encuadernados en cuero. Los dejó caer sobre el escritorio de caoba. «Usted pidió esto», dijo Alton. Brittany se acercó al escritorio. Sacó la pesada silla de cuero y se sentó, arrastrando el primer libro hacia ella. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de la escritura meticulosa y agresiva de Alton, hileras de números, fechas y nombres. «Las deudas de Henry no están en manos de caballeros», explicó Alton, moviéndose para pararse detrás de ella. Se inclinó sobre su hombro, su proximidad de repente imponente. Olía a jabón de afeitar y a aire frío. Debe 30,000 libras a un sindicato en Cheapside. Debe otras 15,000 a un astillero en Bristol. Sus fincas en Cornualles están hipotecadas hasta los topes, y los rendimientos de los inquilinos están cayendo. Brittany pasó un dedo por la columna de cifras. Su padre siempre le había prohibido mirar los libros de la finca, afirmando que las matemáticas arruinaban el cutis de una mujer. Ella había aprendido contabilidad por partida doble en la biblioteca cuando tenía 15 años, tratando desesperadamente de averiguar por qué su familia pasaba hambre mientras su padre bebía oporto caro. «Está pagando un 6% de interés por el préstamo de Cheapside», señaló Brittany, frunciendo el ceño. «Eso es ruinoso»,
Lo es. Asintió Alton. Contaba con su dote para pagar los intereses y ganar otro año de solvencia. Sin ella, el sindicato comenzará a embargar sus activos a finales de mes. Brittany pasó la página. Se detuvo. Su dedo golpeó una línea cerca de la parte inferior. «¿Qué es esto?», preguntó, mirándolo. «El Sea Swallow». Un buque de carga. Alton entrecerró los ojos al mirar el libro. Una inversión que hizo hace 2 años. Té y seda de Cantón. El barco debe regresar a Londres en 6 semanas. Espera que con eso salde por completo sus deudas de Bristol. Brittany miró la tinta. Una lógica aterradora y brillante se formó en su mente. No es dueño del barco por completo. Tiene una participación fraccionada, el 40%. ¿Quién posee el otro 60%? Alton se enderezó, mirándola con una nueva y aguda evaluación. Un comerciante llamado Thomas Vance. Brittany ignoró el nombre, centrándose por completo en el mecanismo de la deuda. Si el sindicato de Cheapside descubre que Henry ha perdido a su prometida, y por lo tanto su dote, entrarán en pánico. Reclamarán el préstamo de inmediato. Sí, dijo Alton lentamente, pero no pueden embargar un barco que está en el mar. No, asintió Brittany, una sonrisa sombría tocando sus labios. Pero si alguien comprara hoy la participación del 60% de Thomas Vance, tendría el control de la carga cuando atraque. Podrían retener la mercancía en un almacén, envuelta en disputas legales sobre las tasas portuarias, impidiendo que Henry liquide su parte. Alton se quedó completamente quieto. El silencio en la habitación se volvió denso y pesado. Brittany volvió a mirar el libro de contabilidad. Sin la dote y sin los beneficios de la carga, Henry entra en impago. El sindicato se queda con sus fincas de Cornualles. Pierde sus tierras. Pierde sus ingresos. Se convierte en un mendigo. Alton miró la coronilla de su cabeza. Había esperado a una mujer que buscara una venganza mezquina, un desaire en un baile, una reputación arruinada. No había esperado a una mujer que pudiera diseñar casualmente la ruina financiera total y catastrófica de un par del reino antes de haber terminado su café de la mañana. «Está sugiriendo», dijo Alton, su voz bajando una octava, «que compre una participación mayoritaria en un buque mercante simplemente para embargar mi propia carga, con el fin de llevar a la bancarrota al ex prometido de mi esposa». Brittany giró la silla para mirarlo. «Le estoy sugiriendo que le corte el cuello sin siquiera desenvainar una espada, su gracia. Es lo que se merece». Alton sostuvo su mirada. El cinismo que generalmente protegía sus ojos se resquebrajó, reemplazado por un calor oscuro y consumidor. No era lujuria, sino algo mucho más peligroso. Era reconocimiento. «¡Higgins!», rugió Alton hacia la puerta cerrada. El portero apareció al instante. «Su gracia, haga que traigan el carruaje. Envíe un mensajero al distrito bancario. Encuentre a un comerciante llamado Thomas Vance y dígale que el duque de Westford va a hacerle un hombre muy rico». La reunión semanal de Lady Jersey era el corazón palpitante de la máquina de chismes de Mayfair. Estar ausente era invitar a la especulación. Asistir y mostrar debilidad era invitar a la masacre. Henry Haversham estaba cerca de la chimenea en el gran salón, sosteniendo una copa de jerez y con un aspecto impecablemente devastado. Había pasado todo el día sembrando semillas. Le había dicho a Lord Arrington que Brittany había sufrido un ataque de histeria en el carruaje. Le había susurrado a Lady Cowper que Brittany había confesado un vergonzoso apego anterior, obligándolo a abandonar el matrimonio para salvar el honor de su familia. La historia estaba calando. La sala zumbaba con murmullos de simpatía. Henry, con su cabello rubio juvenil y su expresión de dolor cuidadosamente arreglada, interpretaba a la perfección al caballero herido. Estaba a salvo. Su padre la escondería. El cheque de la dote estaba seguro en el bolsillo de su abrigo, y el sindicato de Cheapside le daría un respiro una vez que se enteraran de sus trágicas circunstancias. «Es una carga pesada, Arrington», suspiró Henry, mirando con tristeza su jerez. «Un hombre no desea nada más que una esposa leal. Encontrar el engaño en el mismo altar rompe el espíritu». «Un asunto terrible, Cavendish», murmuró Lord Harrington, dándole una palmada en el hombro a Henry. «Absolutamente terrible».
La chica Linfield siempre tuvo una mirada extraña. Demasiada lectura, digo yo. Las pesadas puertas dobles de caoba en lo alto de la imponente escalera se abrieron. El mayordomo dio un paso adelante, golpeando su pesado bastón contra el suelo de mármol. El golpe seco silenció al cuarteto de cuerda que tocaba en la galería. La conversación se apagó. 300 pares de ojos se volvieron hacia la entrada. Bramó el mayordomo, su voz resonando en los techos abovedados. El duque y la duquesa de Westford. Nadie respiró. Henry Cavendish se congeló. La copa de Jerez se le resbaló de los dedos, haciéndose añicos contra el mármol de la chimenea. Los fragmentos de cristal se esparcieron, pero nadie los miró. Todos los ojos en la sala estaban fijos en lo alto de las escaleras. Alton Hunter apareció en la luz. Llevaba un traje de noche de un negro intenso, completamente desprovisto de los coloridos bordados de moda entre la alta sociedad. Parecía un frente de tormenta avanzando por el horizonte. Y de su brazo iba Brittany. No parecía rota, no parecía loca. Llevaba un vestido de terciopelo azul medianoche que dejaba al descubierto la pálida e impecable curva de sus hombros. Alrededor de su cuello descansaban los diamantes de Westford, un collar de piedras tan grandes y brillantemente talladas que parecían generar su propia luz. Su cabello estaba recogido en una intrincada corona de trenzas, y su expresión era una máscara de suprema e indiferente aburrimiento. Descendieron las escaleras en una perfecta y aterradora sincronía. La multitud se abrió para ellos como el agua, apresurándose a despejar el camino. Los susurros se encendieron a su paso, viciosos y rápidos. El duque se casó hoy con la prometida de Caversham. ¡Dios mío! Se llevó a la prometida de Caversham. La mente de Henry rechazó violentamente lo que sus ojos veían. Dio un paso adelante, su rostro enrojeciendo de forma moteada y fea. ¿Qué significa esto?, exigió Henry, su voz quebrándose ligeramente, delatando su pánico. Bloqueó su camino en el centro del salón de baile. Hunter, ¿a qué juego estás jugando? Ella es mi prometida. Alton se detuvo. No soltó el brazo de Brittany. Miró a Henry con la curiosidad distante de un hombre que examina un insecto aplastado en su bota. «Parece confundido, Caversham», dijo Alton. Su voz era baja, pero se escuchó perfectamente en el silencio sepulcral de la sala. «Una prometida es una mujer con la que pretendes casarte. La mujer de mi brazo es mi esposa, y usted está en su camino. Esto es un truco», escupió Henry, mirando frenéticamente a la multitud, desesperado por mantener su narrativa. «Está arruinada. La dejé en la calle porque es una...» Confesó que... Alton se movió tan rápido que la mitad de la sala se estremeció. Soltó el brazo de Brittany, acortó la distancia entre él y Henry, y agarró las solapas del abrigo de Henry. No lo golpeó. Simplemente levantó a Henry, poniendo al hombre un poco más bajo de puntillas, acercándolo. «Di una palabra más», susurró Alton. La violencia en su tono era tan absoluta que los ojos de Henry se salieron de sus órbitas. «Respira otra sílaba contra mi esposa, y no me molestaré en arruinarte financieramente. Te arrastraré a la calle, te golpearé hasta que tu madre no pueda reconocer tu cadáver, y desafiaré a la corona a que ahorque a un duque por matar a una rata». Alton lo empujó hacia atrás. Henry tropezó, su bota se enganchó en el borde de una alfombra, y cayó de bruces sobre sus manos y rodillas frente a toda la asamblea. Alton se ajustó los puños, su rostro completamente imperturbable. Se volvió hacia Brittany y le ofreció su brazo. Brittany dio un paso adelante, deslizando su mano en el hueco de su codo. Miró a Henry, que la miraba desde abajo con una mezcla de terror y odio absoluto. «Lord Caversham», dijo Brittany, su voz clara y con una autoridad cristalina que no poseía 24 horas antes. «Creo que tiene algo que pertenece a mi padre en el bolsillo de su abrigo, un borrador de dote». Henry tragó saliva, todavía de rodillas. «Lo devolverá a los banqueros de mi padre mañana por la mañana», ordenó Brittany. «Si no lo hace, mi esposo lo hará arrestar por robo. Verá, no le autoricé a tenerlo. No estamos casados». No esperó su respuesta. Miró a Alton. «Encuentro el aire aquí bastante viciado, su gracia». «¿Nos vamos?» «Ciertamente, querida», respondió Alton.
Le dieron la espalda a Henry Caversham y salieron del salón de baile, dejando los restos destrozados de la reputación de su enemigo desangrándose en el suelo de mármol. El viaje en carruaje de regreso a Grosvenor Square fue engullido por el silencio. La energía frenética del salón de baile, la adrenalina de la confrontación, se había consumido, dejando atrás un agotamiento pesado y sofocante. Brittany apoyó la cabeza en los cojines de terciopelo. El pesado collar de diamantes alrededor de su cuello se sentía como un grillete, frío e inflexible. La victoria había sido impecable. Henry era el hazmerreír. La dote sería devuelta. Las acciones de Thomas Vance habían sido aseguradas por los banqueros de Alton esa tarde. La perdición de Henry estaba matemáticamente garantizada. Entonces, ¿por qué se sentía tan completamente vacía? Alton se sentó frente a ella, mirando por la ventana las farolas de gas que pasaban. Se había desabrochado el abrigo, descartando la estricta rigidez formal que había llevado toda la noche. Parecía cansado. El carruaje se detuvo frente a la casa. Higgins abrió la puerta y Alton salió, volviéndose para ofrecerle la mano a Brittany. Su agarre era cálido contra sus dedos helados. Entraron en la casa silenciosa. La señora Gable tomó sus abrigos sin decir una palabra. «¿Té es su gracia?», murmuró el ama de llaves. «Brandy, en el estudio», respondió Alton. Brittany lo siguió. El fuego del estudio ardía, ahuyentando el frío del invierno. Brittany se paró cerca del hogar, levantando las manos temblorosas para desabrochar el intrincado cierre del collar de diamantes. Sus dedos estaban rígidos, y el mecanismo era terco. Tiró, frustrada, sintiendo una repentina e irracional punzada de lágrimas detrás de sus ojos. «¡Pare! ¡Romperá la cadena!», dijo Alton suavemente. Se acercó por detrás de ella. Brittany se congeló. Podía sentir el calor que irradiaba de su pecho contra su espalda. Sus manos grandes y callosas rozaron su clavícula, cálidas y sorprendentemente suaves mientras encontraba el cierre. Se oyó un suave clic y el pesado peso de los diamantes se levantó de su piel. Alton la rodeó y dejó el collar sobre el escritorio. Sirvió 2 vasos de brandy, le entregó uno y se sentó en el pesado sillón que había ocupado la noche anterior. Brittany tomó un trago profundo. El licor quemó el nudo en su garganta. Se hundió en la silla de enfrente, recogiendo ligeramente las rodillas, buscando calor. «Lo hizo bien esta noche», dijo Alton, mirando las llamas. No vaciló. Quería hacerlo, admitió Brittany, la verdad escapándose en la tranquila seguridad de la habitación. Cuando me llamó por ese nombre, cuando me miró, por un momento volví a estar en el callejón. Volvía a tener frío. Alton giró la cabeza para mirarla. Los duros ángulos de su rostro se suavizaron con la luz del fuego, pero no se congeló. Lo rompió. «Se siente sucio», susurró ella, mirando su vaso. «Pensé que la venganza se sentiría como justicia. Simplemente se siente como supervivencia». Alton tomó un sorbo lento de su brandy. «La justicia es un mito inventado por los magistrados para evitar que los pobres quemen el parlamento. La supervivencia es la única verdad que existe». Brittany lo miró. «¿Por qué lo odia tanto?». Dijo que arruinó a su hermana. «¿Qué hizo?». Era una pregunta peligrosa. Todo el cuerpo de Alton se tensó. La postura relajada desapareció. Miró el fuego durante tanto tiempo que Brittany pensó que le pediría que saliera de la habitación. «Elena», dijo Alton finalmente, el nombre sonando oxidado, como si no lo hubiera pronunciado en años. Se llamaba Elena. Tenía 18 años. Tonta. Romántica. Creyó la poesía que Henry le escribía. Hizo girar el líquido ámbar en su vaso, con la mandíbula apretada. Henry había contraído enormes deudas en las mesas de Faro. Necesitaba casarse rápidamente con una heredera, pero la heredera a la que apuntaba, una hija, conocía su reputación y lo rechazó. Así que Henry creó una distracción para demostrar su propia virtud. Convenció a Elena de fugarse con él. Condujo su carruaje justo más allá de los límites de la ciudad. Se detuvo en una posada y se aseguró de que los vieran entrar juntos en un salón privado. El estómago de Brittany se encogió. «Oh Dios, la dejó allí», continuó Alton, su voz desprovista de emoción, lo que hizo la historia infinitamente más horrible.
Salió por la puerta de atrás, regresó a Londres y fingió públicamente indignación, afirmando que Elena lo había atraído allí y que él había huido para preservar su honor. Era absurdo, era una mentira, pero la sociedad ama más a una mujer arruinada que a la verdad. La heredera, convencida de que Henry era un hombre honorable que había escapado por poco de una seductora, aceptó casarse con él. ¿Y Elena?, preguntó Brittany en voz baja. Mi padre la desterró a una cabaña en Yorkshire, dijo Alton. Cogió una fiebre el invierno siguiente. Sin voluntad para luchar, murió en una semana. Mi padre se bebió hasta la muerte un año después. Heredé el título, las fincas y el desastre. Alton levantó la vista, encontrándose con los ojos de Brittany. Su mirada era desoladora, despojada de la aterradora armadura que llevaba para el mundo. Pasé 5 años esperando, acumulando mi capital, comprando las deudas de sus amigos para que lo abandonaran cuando llegara el momento. Quería que sintiera el mismo aislamiento absoluto y aterrador que sintió mi hermana en esa posada. Y cuando la encontré en la nieve anoche, supe que estaba tratando de hacerlo de nuevo. Estaba tratando de destruir a otra mujer para cubrir sus propios fracasos. Brittany dejó su vaso. Se levantó, cruzó el pequeño espacio entre ellos y se arrodilló junto a su silla. La seda de su pesado vestido se acumuló a su alrededor. Alton la miró, sorprendido. Ella extendió la mano y tomó su gran mano entre las suyas. Sus dedos estaban fríos ahora. Los sostuvo con firmeza, sin ofrecer tópicos ni disculpas por una pérdida que no podía arreglar. Simplemente lo ancló. Nunca lo volverá a hacer, dijo Brittany, su voz ferozmente firme. Tomaremos sus barcos, tomaremos sus tierras, lo borraremos de esta ciudad. Alton miró sus manos unidas, los delicados y pálidos dedos de su esposa, rodeando sus nudillos llenos de cicatrices. Se había casado con una pieza en un tablero de ajedrez. Se estaba dando cuenta rápidamente de que había adquirido una reina. Giró su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. La sujetó con fuerza, como si fuera un hombre que se ahoga y ella fuera lo único sólido en el océano. Sí, murmuró Alton, sus ojos fijos en los de ella, llenos de una extraña y feroz luz. Lo haremos. El reloj del vestíbulo dio las 2. Estaban casados. Eran extraños. Pero mientras el fuego crepitaba y chisporroteaba en el hogar, consumiéndose hasta las brasas, ninguno de los dos se apartó. Pasaron 6 semanas. Londres se liberó lentamente del brutal agarre del invierno, cambiando el hielo negro por un barro gris, implacable y revuelto. El ritmo de la casa de los Hunter cambió de formas sutiles y tectónicas. Brittany no actuaba como una mujer que había sido salvada. Actuaba como una mujer que había sido contratada para hacer un trabajo. Tomó el control absoluto de la casa de Grosvenor Square. Despidió al lacayo perezoso. Auditó las cuentas de la despensa de la señora Gable e hizo reemplazar las pesadas y sofocantes cortinas de terciopelo de los salones por damasco más ligero. No le pidió permiso a Alton, simplemente lo hizo. Alton la observaba con una fascinación silenciosa e intensa. Desayunaban juntos cada mañana a las 7 en punto. Se sentaban en extremos opuestos de una larga mesa de caoba. El silencio solo era roto por el roce de la plata contra la porcelana y el crujido de los periódicos matutinos. Operaban menos como una pareja casada y más como un general y su jefe de Estado Mayor. El martes por la mañana llegó el punto de quiebre. La lluvia azotaba las altas ventanas del comedor. Alton bajó su copia del Times. Sus ojos se fijaron en la puerta un segundo antes de que Higgins entrara. El portero llevaba una bandeja de plata. Sobre ella descansaba una única carta manchada de agua, sellada con cera roja barata. Del capitán del puerto en los muelles de las Indias Orientales, Su Gracia, retumbó Higgins. Alton tomó la carta, rompiendo el sello con el pulgar. Leyó la desordenada escritura en cuestión de segundos. No sonrió, pero una quietud aterradora y absoluta se apoderó de él. Era la postura de un depredador que finalmente había visto cerrarse la trampa. El Sea Swallow echó anclas a medianoche, dijo Alton, arrojando la carta sobre la mesa. Brittany dejó con cuidado su taza de té en el platillo. El suave tintineo sonó fuerte en la cavernosa habitación.
¿Se le ha dado instrucciones al señor Hayes? Preguntó, refiriéndose al comerciante que ahora actuaba como su apoderado. Se le han dado. La carga de seda y té está siendo descargada en un almacén privado en Wapping. El almacén es propiedad de una empresa fantasma, que a su vez es propiedad de mis banqueros. La orden judicial que cita una disputa sobre las tarifas portuarias ya ha sido presentada ante el magistrado. Alton se reclinó en su silla. La carga está congelada. Henry no puede liquidar ni una sola caja. Brittany miró la lluvia que empañaba los cristales de las ventanas. El mecanismo que habían construido en la oscuridad de esa primera noche estaba ahora en pleno funcionamiento. Los engranajes giraban, avanzando con una eficiencia despiadada. El sindicato de Cheapside, murmuró Brittany, su mente ya adelantándose al siguiente paso lógico. Su periodo de gracia para la hipoteca de Cornualles expira el viernes. Cuando se enteren de que la carga está envuelta en un litigio que podría tardar años en resolverse en el Tribunal de la Cancillería, entrarán en pánico. Alton confirmó. Reclamarán la deuda. Henry no tiene 30,000 libras, no tiene ni 3,000 libras. Entonces está acabado. Está acabado. Alton se levantó, arrojando su servilleta de lino sobre su plato. Voy a la ciudad. Necesito asegurarme de que el sindicato reciba la noticia sobre la carga de una fuente comprensiva antes del mediodía. Brittany también se levantó. Yo me encargaré del frente social. La hora musical de Lady Cowper es esta tarde. Si las hermanas de Henry asisten, probablemente sabrán que algo va mal. Quiero estar allí para ver cómo se dan cuenta. Alton se detuvo cerca de la puerta. La miró. Llevaba un vestido de día de lana verde bosque, con la espalda perfectamente recta, sus ojos oscuros, agudos y claros. No había rastro de la chica rota y temblorosa del callejón. Se había forjado a sí misma como un arma. No subestime su desesperación, Brittany, advirtió Alton, con voz baja. Sobreviví a su crueldad, su gracia, respondió Brittany con calma. Ciertamente puedo sobrevivir a su desesperación. Alton asintió brevemente, se dio la vuelta y salió bajo la lluvia. Para el jueves, los susurros en Mayfair eran ensordecedores. La muerte social de un par rara vez es una ejecución repentina. Suele ser un envenenamiento lento, pero la caída de Henry Caversham fue espectacularmente rápida. El sindicato de Cheapside, hombres despiadados a los que no les importaban los títulos ni el linaje, se había movido con una velocidad brutal. Se vieron alguaciles en los alojamientos de Henry en Londres. Se embargaron carruajes. Los tenderos y sastres, al enterarse del inminente colapso, llegaron a su puerta exigiendo el pago inmediato de sus cuentas. Brittany asistió a 3 compromisos diferentes esa semana. Dijo muy poco. Simplemente se sentaba en los salones, cubierta de diamantes de los Hunter, bebiendo té y dejando que su presencia sirviera como un recordatorio silencioso y condenatorio del fracaso de Henry. La sociedad, siempre ansiosa por alinearse con el vencedor, acudió a ella. Mujeres que la habrían rechazado un mes antes, ahora le suplicaban su opinión sobre el encaje francés. Odiaba cada segundo, pero interpretó su papel a la perfección. El viernes por la noche, llegó la tormenta. Alton había sido retenido en el Parlamento debatiendo un proyecto de ley de aranceles. Brittany estaba sola en la casa, sentada en la biblioteca, revisando una pila de correspondencia de la finca. Un fuego crepitaba en el hogar, conteniendo el frío húmedo de la primavera londinense. Una conmoción repentina y violenta estalló en el vestíbulo. La cabeza de Brittany se levantó de golpe. Oyó la voz grave de Higgins, seguida por el sonido de algo grande rompiéndose contra el suelo de mármol. Un hombre gritó, un sonido frenético y agudo de puro pánico. Se levantó, dejando su pluma. No corrió. Caminó deliberadamente hacia las puertas de la biblioteca, abriéndolas justo cuando Higgins intentaba arrastrar a una figura empapada y forcejeante de vuelta a la calle. «Suéltame, bruto. Soy un lord del reino. Exijo verlo». Era Henry. Estaba irreconocible. Su abrigo a medida estaba empapado de lluvia y salpicado de barro de la calle. Su cabello rubio, generalmente perfectamente arreglado, estaba pegado a su cráneo. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en sangre
y completamente desquiciados. Parecía un hombre que no había dormido en una semana. «Higgins», dijo Brittany, su voz cortando el caos como un cuchillo. «Suéltelo». El portero vaciló, manteniendo una mano enorme firmemente en el cuello de Henry. Su gracia. Se abrió paso entre el lacayo. «No está en su sano juicio. Soy perfectamente consciente de su estado. Suéltelo, pero quédese junto a la puerta». Higgins lo soltó. Henry se tambaleó hacia adelante, sujetándose en una mesa auxiliar. Levantó la vista, jadeando, y clavó sus ojos en Brittany. Durante un largo momento, el único sonido en el vestíbulo fue el tic-tac del reloj de pie y la respiración entrecortada de Henry. La miró, observando la pesada seda de su vestido, la incuestionable autoridad en su postura, la completa ausencia de miedo en su expresión. «¿Dónde está él?», dijo Henry con voz rasposa. «¿Dónde está Hunter?» «Mi esposo está en Westminster», respondió Brittany fríamente. «No lo encontrará aquí, y si lo hiciera, probablemente se iría en una caja de pino. Declare su asunto y váyase, Lord Cavendish». Henry soltó una risa húmeda y entrecortada. Se apartó de la mesa, dando un paso hacia ella. Higgins se tensó al instante, pero Brittany levantó una mano, deteniendo al portero. Él hizo esto. Escupió Henry, señalándola con un dedo tembloroso. Compró las acciones del barco, bloqueó la carga. El sindicato se apoderó de Cornualles esta mañana. Se llevaron la escritura, Brittany. Se llevaron mi hogar. Usted perdió su hogar, Henry, corrigió Brittany, su voz completamente plana. Lo perdió en el juego. Alton simplemente agilizó el papeleo. Zorra. El rostro de Henry se contorsionó en una fea mueca. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que estás a salvo con él? No te quiere. Te tomó para escupirme en la cara. No eres nada para él más que un perro callejero que recogió para usar como atrezo. Las palabras estaban destinadas a herir, a atacar las inseguridades más profundas que una mujer podría albergar. Un mes antes, podrían haber funcionado. Pero Brittany había pasado las últimas 6 semanas leyendo los libros de contabilidad de Alton, observando su silenciosa y firme defensa de ella en público, sintiendo el peso de su absoluta fiabilidad. ¿Un atrezo? Brittany inclinó la cabeza, mirándolo con genuina lástima. Quizás, pero soy un atrezo sentado en una casa cálida, con el estómago lleno y un futuro seguro. Usted está de pie en mi vestíbulo, goteando barro en mi suelo, suplicando un indulto que nunca llegará. Henry se abalanzó. Fue un movimiento estúpido y desesperado. Ni siquiera sabía lo que pretendía hacer. Agarrarla, golpearla, suplicarle, pero nunca llegó a cruzar la distancia. La pesada puerta principal de roble se abrió de golpe. Alton estaba en el umbral. Su abrigo estaba mojado por la lluvia, su rostro completamente sombreado por el ala de su sombrero. Captó la escena en una fracción de segundo. Higgins preparado para una pelea, Brittany manteniendo su posición y Henry a mitad de abalanzarse. Alton no gritó. Se movió con una aterradora velocidad silenciosa. Cruzó el vestíbulo, agarró la parte de atrás del abrigo mojado de Henry y lo arrastró hacia atrás. Henry se ahogó cuando el cuello se le clavó en la tráquea. Alton giró al hombre más pequeño y lo estrelló violentamente contra la pared de paneles. Un cuadro enmarcado se sacudió en su gancho. «Te lo dije», susurró Alton, su antebrazo presionado con fuerza contra la garganta de Henry, inmovilizándolo contra la madera. «Te dije lo que pasaría si alguna vez te acercabas a ella de nuevo». Henry jadeó en busca de aire, sus manos arañando inútilmente el brazo de Alton. Sus ojos se pusieron en blanco por el pánico. «Alton». La voz de Brittany era tranquila, pero se escuchó perfectamente. Alton no aflojó su agarre, pero su cabeza se giró ligeramente hacia ella. Sus ojos estaban prácticamente negros de rabia. La máscara del duque frío y calculador había desaparecido por completo, reemplazada por el hermano violento y afligido que había esperado 5 años por este preciso momento. «Está roto, Alton», dijo Brittany suavemente, acercándose. «Míralo, no es nada. Si lo matas, lo conviertes en un mártir. Si lo dejas vivir, tendrá que despertarse cada mañana por el resto de su vida sabiendo que es un mendigo, por tu culpa, por culpa de Elena». Al oír el nombre de su hermana, Alton se estremeció. La herida abierta y sangrante en su pecho
palpitó. Volvió a mirar a Henry. El hombre estaba llorando, lágrimas patéticas mezclándose con la lluvia en su rostro. No quedaba desafío en él, solo cobardía. Alton dio un paso atrás, dejando que Henry se deslizara por la pared hasta caer al suelo, en un montón miserable y mojado. «Higgins», dijo Alton, su voz completamente desprovista de emoción. «Sí, su gracia. Tira esta basura a la calle. Si alguna vez vuelve a poner un pie en esta plaza, dispárale». Higgins levantó a Henry por el cuello y lo arrastró fuera. La pesada puerta de madera se cerró de golpe, haciendo temblar las bisagras. El silencio que inundó el vestíbulo fue ensordecedor. El fuego de la biblioteca se había reducido a brasas rojas y brillantes. Alton estaba sentado en el pesado sillón de cuero, con un vaso de brandy intacto sobre la mesa a su lado. Miraba las ascuas. La tensión se había drenado de su cuerpo, dejando atrás un agotamiento pesado y hueco. La venganza estaba completa. La campaña de 5 años había terminado. Henry Caversham estaba arruinado financieramente, exiliado socialmente y completamente roto. Mañana, Henry probablemente huiría a Francia para escapar de la prisión de deudores. Pasaría el resto de su vida bebiendo vino barato en pensiones de mala muerte, sobresaltándose con las sombras. Fue una victoria total. Entonces, ¿por qué la habitación se sentía tan profundamente vacía? El suave susurro de la seda anunció la presencia de Brittany. Alton no giró la cabeza mientras ella entraba en la habitación y tomaba el asiento frente a él. No habló. Simplemente se sentó allí, una presencia tranquila y sólida en la penumbra. «Tenías razón», dijo Alton finalmente, con voz áspera. «Matarlo habría sido demasiado fácil. Sufrirá más viviendo». Brittany asintió. Volvieron a sumirse en el silencio. Este era el precipicio. Este era el momento que Brittany había temido desde el viaje en carruaje 6 semanas atrás. El contrato se había cumplido. La guerra había terminado. El enemigo común que los había unido había desaparecido. «Supongo», comenzó Alton, mirando el borde de su vaso, «querrás ir al campo. La finca en Derbyshire es bastante hermosa en primavera. Puedes llevarte a la señora Gable, establecer tu propia casa. Tendrás una generosa asignación. Ya no tienes que ser una carga para mí». Brittany lo miró. Miró las líneas duras y hermosas de su rostro, la rigidez de sus hombros. Le estaba ofreciendo la libertad. Asumía que, como la transacción había terminado, ella querría irse. «¿Es eso lo que quiere, su gracia?», preguntó Brittany en voz baja. «¿Me quiere en Derbyshire?» Alton finalmente la miró. El gris pizarra de sus ojos estaba completamente desprotegido. «No soy un hombre fácil con el que vivir, Brittany. Soy frío, soy cínico. Pasé una década convirtiendo mi corazón en una piedra para poder aplastar a un hombre que se lo merecía. No sé cómo ser otra cosa. No pedí un hombre fácil», respondió Brittany, manteniendo su mirada fija en la de él. «Pregunté si quiere que me vaya». Alton tragó saliva. Su mandíbula se tensó. Apartó la vista, volviendo al fuego. «No», susurró. La palabra salió de él a regañadientes. «No, no quiero que te vayas, pero no me queda nada que ofrecerte más que a mí mismo, y me temo que es un trato muy pobre». Brittany se levantó. Cruzó la pequeña distancia entre ellos tal como lo había hecho en su noche de bodas, pero esta vez no se arrodilló. Se detuvo frente a su silla, extendiendo la mano para tomar el vaso de brandy de la mesa. Lo colocó en la repisa de la chimenea, fuera del camino. «Me ofreció la supervivencia cuando me estaba muriendo de frío», dijo Brittany, su voz firme y clara. «Me dio el poder de destruir al hombre que me humilló. Me dio un hogar. Me dio respeto. Es un terrible cínico, Alton Hunter, pero no es un monstruo». Extendió la mano y colocó sus manos a ambos lados de su rostro. Su piel era áspera, caliente contra sus palmas frías. Él se congeló. Su respiración se entrecortó en su pecho. «La guerra ha terminado, Alton», susurró, inclinándose. «Ya no necesitamos ser fríos». Alton cerró los ojos. Un escalofrío sacudió su gran cuerpo. Una liberación física de 10 años de hielo amargo y sofocante. Levantó sus manos, envolviéndolas sobre las muñecas de ella, sujetándola contra él como si temiera que se evaporara.
Cuando abrió los ojos, el vacío había desaparecido. Se levantó, tirando de ella con él. El movimiento fue fluido, decisivo. No pidió permiso, no dudó. La rodeó con sus brazos por la cintura, apretándola contra su pecho, y bajó su boca sobre la de ella. No fue un beso suave. Fue profundo, desesperado y ferozmente reconfortante. Fue un beso construido sobre una base de supervivencia mutua, forjado en las cenizas de sus enemigos. Britney le correspondió por completo. Sus manos se deslizaron en su cabello, anclándolo a ella, respondiendo a su desesperación con su propia y feroz resolución. Habían comenzado como un trato, una transacción cerrada en un carruaje helado para castigar a un cobarde. Pero mientras Alton la acercaba más, el calor de su cuerpo finalmente ahuyentaba el último fantasma persistente del frío. Brittany supo que se habían convertido en algo completamente diferente. Se habían convertido en una fortaleza, y pobre de aquel que alguna vez intentara derribar sus muros. Si te sentiste atrapado por la despiadada venganza del Duque de Westford y la increíble resiliencia de Brittany, no dejes esta historia todavía. Dale al botón de me gusta para mostrar tu apoyo a los romances profundos y emotivos. Comparte este video con amigos que amen los dramas históricos donde los personajes se defienden y no hacen prisioneros. Y lo más importante, suscríbete al canal ahora mismo. Tenemos muchas más historias de secretos escandalosos, amargas rivalidades y amores inesperados en camino. Deja un comentario abajo. ¿Qué habrías hecho tú si te hubieran dejado en el frío?